Saludos amigos, hoy viernes 15 de marzo, justo a mitad de mes, y todavía no se ha producido la definición del licenciado Danilo Medina de si procurará o no utilizar los mecanismos a su disposición para presentarse de nuevo como precandidato del PLD. El lunes estaremos a 18, hoy estamos a 15, el lunes a 18. Para que ustedes vean cómo se agotan los días y cómo se nos vienen encima las fechas relativas a los procesos comerciales que se avecinan de nueva generación, por cierto, porque tienen características muy particulares. Y serán dos, separadas las presidenciales de las municipales. Presidenciales y congresuales de las municipales. Miren, uno tiene que lamentarse de informaciones como la que ayer se dio luego de que lo que pudiéramos llamar el equipo, el gabinete relacionado con el agua o con la agropecuaria, que se reunió ayer con el presidente de la República para analizar el tema de la sequía. Entonces sale a relucir unas 23,000 tareas de arroz, 26,000 corren el riesgo de perderse. Pero esas mismas siembras se advirtieron que no debían hacerse. El director del INDRI, en septiembre pasado, dijo que los indicadores eran que septiembre, noviembre, agosto, noviembre, todavía en noviembre lo estaba advirtiendo, que no debía plantarse en la línea, en las zonas tradicionales arroceras de la línea, arroz, porque no iba a haber suficiente agua disponible, ni de los sistemas que regula la presa Tavera Bao, ni tampoco de la presa de Mao. Que son las que facilitan agua para los cultivos de la línea, que no iba a haber agua suficiente para eso. Entonces ahora se informa como una pérdida millonaria que implica, entonces se publican fotos en las que aparecen estos cultivos ya con las tierras resecas. Eso es arroz en tierra reseca. Ustedes saben que el arroz es un demandante masivo de agua. Eso que ustedes ven ahí, eso es la tierra reseca. Eso délo por perdido. Pero eso fue lo que advirtió el director del INDRI, Hugo Fernández. Él lo advirtió con tiempo, que no se debía plantar. El problema es que somos irreverentes, irrespetuosos, medalaganarios, y no tomamos en serio las cosas. Y además las propias autoridades no aplican su poder represivo de control para que en ocasiones, para que estas cosas no las estemos colgando como del alma, como la estamos colgando. Hay zonas donde ya definitivamente hay que comenzar a racionar el agua. Hay que hacerle caso al amigo Manuel González Tejera Manegonte, que advierte que en tiempos de sequía se multiplican y hasta triplican las enfermedades como el dengue, la chikungunya. ¿Por qué? Porque al tener que acumular agua, quienes almacenan el agua no siempre toman las medidas precautorias para impedir que allí se críen las larvas, que las mosquitas vayan y planten larvas y de ahí surjan los mosquitos transmisores, el Aedes aegyptus y otros más. Entonces, por tanto, que debe haber una campaña intensiva que todavía no aparece de salud pública, todavía no aparece, advirtiendo a todo el que
almacena agua, que debe hacerlo tomando medidas precautorias, como aquella famosa de cloro untado, tanque tapado, acuérdense. Pero las estadísticas indican que después, en tiempos de sequía, se reproducen más las enfermedades transmisibles, porque el almacenamiento de agua o cualquier llovizna que caiga y sobre recipientes de manera irresponsable preservados alrededor de los hogares, carreteras y cosas, pues esa agua limpia da origen a las larvas y de ahí a los mosquitos. Lo cierto es que la sequía está plantada, está ya teniendo efectos nocivos. Se sabe que se ha muerto mucho más de 1,000 reses en la línea por falta de agua y de comida, una combinación terrible. No solamente por falta de agua, sino también de comida, hierba. Entonces, el Estado dice que está suministrando agua, que tiene que llevar pacas, pero si quiere preservar el ganado de la línea, hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para transportar desde zonas donde todavía se puede colectar alimento y llevarlo a la línea. He notado que, por ejemplo, en el este, en la zona de Atomayor y alrededores, por ahí se ve todavía pasto. Claro, quizás ese solo alcance para esa, que es una zona ganadera, el Ceibo, Atomayor, pero quizás haya sobrantes para ir en asistencia a los que están pasando por los efectos de esta sequía. Miren, ayer vi a una ONG con mucha autoridad plantear que se le debe dar un tratamiento especial, diferenciado, impositivo a las mujeres. Y a eso que hacen esos planteamientos evidentemente irracionales, se les debe decir que cuando se plantea la necesidad de igualdad de género y de equidad en el tratamiento de género, usted no puede estar planteando al mismo tiempo un tratamiento diferenciado, preferente a las mujeres, porque entonces está invalidando el otro reclamo. ¿Qué cosa más grande? ¿Qué ganas de ejercer un populismo insensato, falto de toda racionalidad? ¿Y cómo es posible que usted pretenda que se le aplique una tasa impositiva a la mujer y otra a los hombres? Pero nos estamos volviendo locos. Una mujer ejecutiva, propietaria de empresa, gestora, tiene exactamente los mismos atributos que un hombre en esas funciones, justo los mismos, la misma vocación de gestión y administración. Y hacia allá es que debemos ir, y hacia allá vamos. Y hemos progresado notablemente. Eran excepcionales los casos en la década que uno como reportero llegó a conocer, en la década de los 60, finales de los 50, década de los 60 y 70, con los primeros asentamientos agrarios, que había mujeres que eran jefas de familia y cultivaban la tierra. Pero eso que parecía estar reservado a determinados subsectores de la sociedad ya está generalizado. Usted encuentra muchísimas mujeres en posiciones de mando, ejecutivas. Son mayoría incluso en las aulas ya universitarias. Son mayoría en las instituciones financieras. Vaya a un banco para que usted vea ejerciendo funciones de responsabilidad.
Y en muchísimos otros sitios se ha mejorado considerablemente el problema de la equidad de género. Esos planteamientos lo que hacen es que debilitan entonces la autoridad que tienen las mujeres para seguir avanzando en ese tratamiento igualitario que merecen. Salario, beneficios de todo tipo, por iguales funciones que los hombres. Cosa que no debe haber ninguna diferencia. Claro, existen, pero que deben ser cada vez más eliminadas. La misión de alto nivel del Fondo Monetario Internacional prosiguió su trabajo ayer. Visitó al superintendente de bancos y a su equipo, y allí de seguro que contactó las sólidas estadísticas ya acumuladas con respecto al comportamiento bancario de todo el sistema organizado y regulado. Las cifras son extraordinarias. El crecimiento, solidez, potencialidad del sector financiero dominicano es absolutamente destacable y líder en la región centroamericana y caribeña. Una cosa sorprendente, la solidez de nuestros bancos, y de seguro que eso va también a impresionar bastante a la misión. La señora Aliona Sebotari, que encabeza la misión, tercero o cuarto año consecutivo, debe estar también muy complacida, porque ella fue de las que llamó la atención acerca de que se fortalecieran áreas como esa de la supervisión bancaria y se le dieran todos los instrumentales, cosas que han hecho las autoridades y en particular la propia gerencia de la superintendencia de bancos. De manera que ahora la misión se traslada hacia el sector privado. Los gremios y algunos centros académicos calificados que ellos también van a consultar para elaborar su informe final sobre el comportamiento de la economía. Que nosotros creemos, como reportero que ha acumulado alguna experiencia en más de 4 décadas cubriendo, asistiendo a eventos económicos y reproduciéndolo en los medios, en los distintos medios, escritos y electrónicos. El Fondo Monetario tiene las herramientas, las comprobaciones para hacer un especial reconocimiento a la economía y sociedad dominicanas de hoy. Es muy probable que el modelo de desarrollo económico y de gestión de la República Dominicana sea de tal manera reconocido que se le recomiende a naciones del tercer mundo, comparable a las nuestras, en el nivel de desarrollo económico y social, que nos dupliquen, que nos acojan, que nos asimilen como un modelo aplicable en otros países, capaz de ser replicado en otros países. Miren, y es que nuestro modelo es sorprendentemente eficiente, es que y suficientemente diversificado. Decía Julio Ortega Tous, economista y sociólogo a la vez, consultor privado, que vino anteayer aquí con nosotros, que es verdad que la economía dominicana está dando señales de una solidez y definición extraordinarias, y que pocas otras, entonces podría como ejemplo a Chile, podría mostrar lo mismo. Yo, sin embargo, estaba observando la diferencia de Chile, que depende de un renglón, el minero, y el del cobre específicamente, todavía en un 50% para el ingreso de divisas. Es verdad, como dice Julio, que hace unos años era un 80%, era un 80-20, 80 cobre y lo demás, un 20%. A eso ha bajado, por un esfuerzo enorme que ha hecho las autoridades, los gobiernos de Chile, uno tras otro, por diversificar las exportaciones.
ya la cosa está en un 50%. Pero ¿cuál de los sectores económicos dominicanos, de los 4 grandes, agropecuaria con manufactura, agropecuaria con agroindustria, manufactura con zonas francas, minería, turismo con servicios de todo tipo, bancarios, de comunicaciones? ¿Cuál de ellos tiene una posición de liderazgo tan predominante que es capaz de cargar la mayor parte del peso económico de la República Dominicana? Ninguno. Todos aportan en proporciones considerables. Es más, el turismo, que es el que muestra mayor activación, ya tiene 90,000 habitaciones, más de 200,000 empleos en total. Está encadenado con la agropecuaria y con la agroindustria, y con la manufactura. Agropecuaria, agroindustria y manufactura. O sea, hay un encadenamiento ahí en el que uno depende del otro y entonces no hay predominancia. La República Dominicana da lecciones de haber encontrado un modelo virtuoso de desarrollo económico y social, de haber coincidido ese modelo con gestión eficiente, cosa que nadie le puede negar a las gestiones del PLD. Primero, el que lo generó, el modelo, el doctor Joaquín Balaguer. Fue en tiempos de Balaguer que surgieron cada uno de los sectores que le menciono. Hasta el arribo de Balaguer al poder en 1966, nosotros éramos una economía esencialmente agrícola y agroindustrial de la caña. De allá para acá hemos agregado, como todos sabemos, sectores tan importantes como son la minería, el turismo, las zonas francas, como un complemento de la manufactura que Trujillo había dejado balbuceante nada más y que la ley 299 consolidó para suplantar importaciones similares, y los sistemas financieros y de comunicación. Todo eso quedó claramente señalado como propósitos de desarrollo económico y social a partir del año 1967 hasta recorrida toda la década de los 70. Se plantan aquí los primeros desarrollos turísticos, los primeros desarrollos de zonas francas, los primeros desarrollos mineros, la refinería dominicana de petróleo, las presas y canales. Entonces, lógicamente, ¿qué hizo el PLD? Recibir esa herencia, consolidarla y desarrollarla. Entonces, miren eso, esta misión, la señora Leona Sebotari como testigo de primera línea, de seguro que va a dar un informe, de seguro que va a trascender más allá de lo que es una simple revisión de un año económico. Eso puede generar un informe complementario que quizás no tenga que ser tampoco divulgado al fondo, al directorio del fondo, diciéndole, miren, por ahí anda un modelo que está dando tantos resultados que nosotros hemos visto afrontar el tema porque está reduciendo la pobreza. A la velocidad no deseada todavía, bueno, pero la está reduciendo. Está creando una clase media lenta pero firmemente. Está mejorando los servicios. Y una cosa, como no aceptó plenamente todos esos conceptos del neoliberales de ceder la propiedad pública al sector privado y los servicios. En Argentina hasta los acueductos son privados, ustedes lo sabían. Los acueductos los administra el sector privado y las presas ni se diga. Muchísimas carreteras. No se dieron todo. Un sector industrial importantísimo que tenía
los sistemas de transporte, todo es privado. Y así en buena parte de América del Sur. Nosotros no. Cuando usted oye hablar de Jejaina y Ejeitabo, sepa que ahí tiene el Estado el 50% de la propiedad y en Jejaina el 65%. Que si bien hay una ley que le da un trato preferencial al sector privado para administrar eso, pero la propiedad real de eso está dividida. Y cuando usted ve un Estado que emprende Punta Catalina por encima de la voluntad del sector privado, que no la quería, porque esa es la verdad, entonces ustedes tienen que prestarle atención a un Estado así. Buenos días, don Mofra. Buenos días, Pedro. Préstele atención a un Estado que genere ese tipo de cosas, que te hace un metro y que deja con el bate al hombro al sector privado que lo quería, alegando que ellos tenían los recursos para poderlo desarrollar y administrar. Y ahí se le está herrumbrando una tuneladora que compraron para demostrar que estaban en capacidad de enfrentar el reto. Cuando usted ve un Estado que emprende eso con firmeza, dice el metro es una forma de nosotros compensar un bajo salario que este país tiene y que representa una ventaja comparativa, pero a un alto precio, salario que no alcanza para cubrir las necesidades básicas, y por eso el Estado está obligado a mejorar los servicios de electricidad, de transporte, de agua, de salud y de vivienda. El Estado, y no poner eso en manos del sector privado, compartirlo en algún grado. Tómate el cafecito, Pedro, está bueno. ¿Sabes lo que? Cuando tú me dices eso, yo sé que tú lo que quieres es contenerme. No. Porque no quieres que profundice una serie de cositas. No, Pedro. Es verdad. Pero tú te puedes tomar un sorbito. Sí, pero también. Porque ¿qué tú has dicho del café frío o el chocolate frío? No, pero perdón, dile a la gente. Si tú has sido capaz de devolver a cada momento una taza porque te lo traen frío. Entonces tómate el sorbito y sigue ya, si tú quieres. Pues yo te conozco, que cuando yo estoy como por penetrar en zonas que son muy picantes, me plantea esas cosas para que yo no siga auscultando. No, ¿cómo va a ser? Sí, pero tú no lo haces por mal, era para preservarme. Yo sé que tú lo haces. Para preservarte. Sí, bueno, mira, aquí hay que preservarse. Aquí hay gente con un látigo en la mano, sobre todo en ese sector privado, para que lo sepa. Ellos no juegan. Esa gente no juega, porque muchas veces hablan de que los gobiernos que son sensibles, que son intolerantes, pero en ese sector privado hay gente con los huevos pesados. Sí. Sí. Te lastiman. Y no perdonan. Y no perdonan. No olvidan. No olvidan. Te borran. Te borran. No me le pongo una publicidad a ese sujeto por nada del mundo. Por nada, pero no. Y pasan décadas. Y te pasan décadas, sí. La política se mantiene. Sí, y encuentra 2 o 3 marchantes, asesores medios, periodistas como tú, que le siguen el juego para preservarse ellos. Sí. No son capaces de decirle, los tiempos son de eso, esa persona lo que está en esto y ¿entiendes? Haciéndole entender. Pero bueno, eso no es. Pero tú sabes, vamos a hacer una pequeña cuñita, porque yo ya te cedí, ya te toca. Mira, pero eso ha sido facilitado por un concepto equivocado de ejercicio de la comunicación en el país, particularmente del periodismo. Sí. Aquí se desarrolló la tesis desde el aula, incluso en la universidad, y salió de la Universidad Autónoma, y salió de lo que son ahora creadores y voceros de la sociedad civil, y sorprendentemente han devenido en asesores de los gremios empresarios, para que usted vea cómo son las cosas. El concepto es el de que el periodismo debe ser siempre crítico de políticas públicas, oiga, siempre crítico. Sí, eso es una gran distorsión. Entonces, al perseguir así a políticas públicas, a los políticos, trae consigo este tipo al Estado, de actitudes, han contribuido a que el sector privado se endurezca mucho más. Sí, claro. Y se crea con la autoridad
de conducir al país por encima de los políticos. Y por eso nosotros, Pedro, hace tiempo que tiramos una raya de Pizarro. Sí. Como hay dos grandes sectores que se disputan en la sociedad democrática, el sector público y el sector privado, yo me fui por el sector privado, por el sector público. Y dije, el sector privado tiene su gente y su mecanismo. Se ha apropiado de todos los medios de comunicación. Ha desplazado a todos los periodistas. Pero mira ese caso para que tú veas. Imagínate tú que se le ocurra a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, a la CAS, aumentar la tarifa de agua, que es sumamente baja, extremadamente baja. Porque producir un litro de agua en este país, habría que ver, producir un litro de agua potable cuesta un dinero. Cuesta un dinero. Y que se le ocurra a la CAS subirle medio centavo para que tú veas cómo en los medios de comunicación revientan las páginas. Sí. Pero como un allegado de una poderosa familia está en la alcaldía, poseedora de medios, está en la alcaldía del Distrito Nacional, ese sube la tarifa de la basura que no recoge eficientemente, y con eso ahí no se dice nada. A ver. Es para poner un ejemplo nada más, para que ustedes vean cómo que se cuecen las habas en el país. Mira, Pedro, pero vámonos para algo más positivo. No, algo más positivo. Pedro Cava, veteranísimo periodista, tiene 2 días con un vaticinio. Estos periodistas, compadre, eso no son padres. Pedro asegura que el Fondo Monetario Internacional, que la misión del Fondo Monetario Internacional estará tan impresionado con lo que está ocurriendo con la economía dominicana, que cuando vaya a Washington y dé el informe, de allá para acá va a venir un informe mucho más alentador y auspicioso que el que han estado, que el de los últimos años. Y Pedro suelta esa y se la juega. Pero yo digo que Pedro lo hace sobre base muy sólida, muy bien documentada. ¿Sobre qué base? Digo yo. Bueno, antes de ayer, el gobernador del Banco Central recibió a la misión del fondo y le recreó, porque no crean ustedes que esa gente no sabe que está monitoreando sus asuntos, las economías. Acuérdense quién es el Fondo Monetario Internacional. Ese es un vigilante. Y tiene oficina permanente. Y oficina permanente aquí. Esa gente está vigilando esas finanzas de esas naciones que le dan vida. Y están permanentemente vigilantes. Bueno, pues el gobernador del Banco Central le dio a conocer, le recreó lo que ha acontecido y acontece con esta economía, con la economía dominicana. Y le dio sus detalles amplios, general, sobre la macroeconomía a estos señores que ya recibieron también información de otras instancias del Estado, de Economía, Planificación y Desarrollo, de Hacienda. Pero ayer le tocó el turno a intercambiar con la misión a la superintendencia de bancos. Entonces Luis Armando Asunción, que es el superintendente de bancos, le dio a conocer cuál es el desempeño y la situación del sistema financiero de la República Dominicana. Yo hago especial énfasis, y siempre lo he hecho, en el sector financiero, porque es columna vertebral de la economía, pero no en la República Dominicana, en cualquier nación del mundo. Como vaya el sistema financiero, irá el cuerpo, la estructura económica de la nación. Y para nosotros esa columna vertebral sufrió una quiebra, una lesión muy severa hace un tiempo. Y con esa lesión severa, bueno, apenas caminaba. Como el cuerpo, una lesión en la columna, tú no puedes avanzar, tú no te sientes bien, tú tienes que estar acostado, la gente ni te mira. Pues eso acontecía con el sector financiero de la República Dominicana. Pues a partir de ahí, que eso le estoy hablando es del 2003, que hubo la quiebra. A partir de ahí,
del 4, comenzaron una serie de políticas dirigidas y de medidas dirigidas a procurar primero reparar ese terrible daño que había sufrido la columna vertebral de la economía, que es precisamente su sistema financiero. Recobrarlo de sus dolencias internas, de sus apetencias desmedidas, de un quebranto que llevó al país prácticamente a sucumbir, con pérdidas que parecían en ese momento irreparables, en materia de mejoras sustanciales, quiebra del proceso de desarrollo que llevábamos, que adelantábamos, vuelta atrás de gente que había salido de pobreza, que tuvo que retornar. Todo eso vino como consecuencia de ese gran crack que sufrió la columna vertebral, que es el sistema financiero. Hoy, con un esfuerzo que se ha hecho sobre todo a partir del 2012, con la colaboración, porque hay que decirlo, de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, sin firmas con el fondo, porque esta es la única administración, Pedro, que no ha firmado con el fondo. La administración del presidente Danilo Medina no ha firmado, pero tiene acuerdos porque formamos parte. Y entonces tenemos un capítulo ahí que sirve de monitoreo, que le da al Fondo Monetario Internacional la posibilidad de chequear, casi, no es que sea, de venir y ver y evaluar. Y entonces ese proceso ha llevado que hoy nosotros tengamos uno de los sistemas más sólidos financieros de toda la región, pero de toda la región, hasta el punto que en varias ocasiones Valdés Albizu ha sido, cuando va a esos conglomeраdos internacionales, tiene que hacer aparte con muchos gobernadores de Banco Central. Pero lo mismo le pasa al superintendente de banco, con los niveles de supervisión que se han llevado a cabo y que le han procurado al país una solvencia. Miren la solvencia. ¿Usted sabe por dónde andan los niveles de solvencia? Supervisión y saneamiento. Sí. Pedro, supervisión y saneamiento. Los niveles de solvencia, eso es mucho decir, superan el 18%, Pedro. Y tú sabes cuál es el mínimo que te requiere. Es más, el promedio de 18. El promedio de 18, pero es de 10. Tú con un 10 estás respondiendo. Estás bien, estás seguro. Pero nosotros superamos eso, un 18,4%. Pero déjeme decirle otra cosa. La gente está tan confiada en el sistema financiero de la República Dominicana y en sus autoridades que hay que ver los niveles de morosidad. La gente antes cogía y ya tú sabes, venía la debacle y no podía responder. Pero los niveles de morosidad es increíble, Pedro. Apenas 1.75%. Sí, es verdad. Eso es los niveles de morosidad. La gente paga sus 3 créditos. se considera bueno. 3 se considera bueno. 1.7, que es por donde nosotros andamos. Es algo impresionante. Pero vaya a ver el patrimonio de la banca, la solvencia, la solidez del patrimonio del sistema financiero dominicano. Anda igual. De esas cosas, de esa maravilla que nosotros hemos logrado en materia de rescate y de fortaleza del sistema financiero, habló ayer el superintendente de banco a esa misión del Fondo Monetario Internacional. Eso, junto a lo dicho por Valdés Albizu, lo ratificado por Planificación, Economía y Desarrollo, de cómo ha ido la economía dominicana. Un hombre que siempre tuvo, ¿te acuerdas? Siempre. No, de la sociedad civil. Exacto, activo. Fue jefe de participación. Y el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, que previo a esa visita incluso, había ratificado y argumentado muy bien sobre el éxito del modelo económico de la República Dominicana. Entonces, fíjense el cuadro que nosotros, con el que estamos operando. Por eso ustedes ven los niveles de tranquilidad que tiene el sector productivo de la República Dominicana. Por eso ustedes ven que el presidente del CONED dice, Pedro Brache, dice, no me
no me distraigan. Mucho cuidado con temas aquí traídos por las greñas, en palabras mías, traídos por allá, pero ese es el sentido. Y que esto me vaya a atropellar todo un proceso que se lleva a cabo en el país con una agenda importante que se está desarrollando. Por eso, ayer esa distinguida dama que estuvo aquí, la directora de pasaporte, que fue gobernadora de Santiago, decía, pero los santiagueros están conformes y satisfechos. Pedro, cuando yo la escuché, digo, se está arriesgando la dama, brillante esa dama, a que le venga, bueno, pues precisamente ayer, quienes conforman ¿cómo se llama? El Consejo de Desarrollo de Santiago, sí, ponía en alto relieve lo que ha acontecido con Santiago durante la administración. En los últimos años. En los últimos años. Y ponían en alto relieve lo que está pasando con Santiago y cómo ha ido desarrollándose en diferentes áreas. Sin negar, porque no lo pueden negar ni ellos ni nadie, que a Santiago le faltan todavía importantes obras de infraestructura, pero tampoco negar que Santiago es otra cosa, que hay un antes de y un después de, con Santiago de los Caballeros. Es hermosísima la Hidalga en materia de desarrollo vial, con escuelas, centros hospitalarios, acueducto. Obras viales. Obras viales. Con una circunvalación. Digo todo esto, Pedrito. Me motivó un poquito porque estuve viendo, antes de salir, el programa de nuestros amigos, con Daniel Alcántara y Oscar, y los demás amigos. Sí. Y entonces ellos los viernes, mi amigo Luisín, ellos ponen música y cosas. Y hoy trajeron un reporte con una jovencita que sacó una canción lindísima, ponderando la República Dominicana y el que ella es dominicana. Pero una cosa preciosa. Una cosa preciosa. Yo sé de quién. Que el grupo CCN articuló con artistas brillantes dominicanos, personalidades desde Pedro Martínez, pasando por Johnny Ventura, Mili, un grupo de gente maravillosa, ponderando las condiciones de nuestra maravillosa República Dominicana. Así es. Muchas veces pretendiendo desdeñarse y colocar en la psiquis de la gente que este es un país que es bueno para nada. Sí. Que aquí todo se derrumbó, que aquí todo ha colapsado, que aquí todo no sirve, llenando de ese pesimismo terrible, burdo a la gente. Y entonces yo dije, pero esto yo no lo puedo callar, porque articular lo que está pasando con esta economía y con este proceso de desarrollo real que está viviendo la República, con visiones y expresiones tan hermosas como la de esa joven, y tan sentidas, resaltando su dominicanidad, pero resaltando los valores de este país, sus esencias, sus condiciones maravillosas. Negándose a ser apabullada. Por estos portadores del pesimismo. Eso. Gente amargada. Eso. Y quieren esa amargura. Eso. Inocular, meter a la gente entre las venas. Sí. No es verdad. Nosotros tenemos mucho que hacer todavía. Sí. Y aquí hay muchas situaciones que tienen que ser enfrentadas. Entre ellas sectarismo. Que hay de todo aquí. ¿Cuántas valencias no tenemos nosotros? Sí, pero en esencia, este es un país que avanza, que crece, que se incorpora a pesar de muchísimas vicisitudes que tiene, de una nación que arrastra una deuda social tan pesada, de un Estado que muchas veces fue tan irresponsable, que se olvidó de esas comunidades que existían
y vivían completamente a oscuras y sin agua y sin carretera y sin caminos vecinales y sin nada, abandonados a su suerte. Esta es otra República Dominicana. El Ciubén le puso no solamente nombre, óyeme bien, le puso apellido y lugar, sí, y cantidad de familia. Ciubén, así es. Y dijo cuáles tenían el piso de tierra. Y cuáles dieron el salto. Sí. Eso es así. Tan pronto llegó el PLD al poder en el Entonces 2004. Quise aprovechar esa visita que hace el Fondo Monetario Internacional aquí y esos encuentros ayer con eso, con quienes tienen que ver con dar las garantías, mantenerse alerta con nuestra columna vertebral que es el sistema financiero, que de paso reconocer el desempeño de los banqueros, Pedro. Ellos no quieren saber mucho de nosotros, pero de los banqueros, sistema financiero, las correcciones que ha habido, cómo ellos se han incorporado a todo este proceso de evaluación y de corregir muchísimos entuertos que había en el sistema. Ellos, los banqueros, mandan a sus jóvenes y no tan jóvenes técnicos y lo incorporan junto con la superintendencia de banco y se incorporan junto con la gobernación, con el Banco Central, e incorporan políticas, normas internacionales. ¿Para qué? Para que tengamos resultados como lo que tenemos. Entonces debemos sentirnos muy bien. Mira, Pedrito, otra cosa. Vamos a aprovecharnos que no están los marchantes aquí. Hoy tenemos dos invitados. Bueno, pero no han llegado, no lo veo. Dos. Déjalo que lleguen. Secciones. Déjalo que lleguen. Vienen las muchachas del Banco Central. Del Banco Central, sí, porque hay una actividad la próxima semana importante, un seminario, me parece que. La estamos esperando. La estamos esperando. Pero mientras llegan, ella y llega nuestro gran amigo del PRM, Lobatón, San Lobatón, un joven brillante, muy bueno. Muchacho que le... Sí, excelente muchacho, joven. Que prestigian la política, así es. Mientras llegan, déjame decirte algo. Ayer, en medio de la alaraca y chisme y cosas de esas, ayer se produjeron varias reuniones importantes, Pedro. No solo esa reunión importante del presidente con todos los organismos que tienen que ver. El gabinete del agua, digo yo. Con el gabinete del agua. Sí. Sí. Con el gabinete del agua. Sí. Para tomar medidas, Pedro. Que yo sigo insistiendo. Yo aplaudo todo eso. Pero como que nos falta madurar un poquito más y dar un pasito más hacia adelante, como para ser capaces de terminar de entender que estos son procesos cíclicos que se presentan siempre. ¿Por qué no prepararnos para eso? Esos silos para guardar alimento para las reses, para las vacas. ¿Por qué no se incorporan esos procesos para conservar de manera masiva para guardar, pero de manera masiva? Espera. Acaba de decir algo tú trascendente. ¿Tú sabes cuáles son las únicas entidades que han incorporado el ensilaje como práctica de cultivo agrícola? Sí. Las grandes fincas del país. Todavía eso no ha pasado a los medianos, y pequeños. Y ahí entonces la red se muerta. A Omar que no me diga si son 1,000 o 2,000 o 4,000. Se están muriendo las redes. Que no se muera una. Lo que es eso, y que el ministro de Medio Ambiente diga, estamos hoy prohibiendo que de nuevo que se penetre a los haitises a sembrar y desmontar. Esas son de las cosas. No debe estarse desmontando ni esas sembrando. Son de las cosas que, hace años. Esas son de las cosas que hay que corregir. Cojollo. En medio de todo este proceso sólido de desarrollo y de excelente gestión del presidente Danilo Medina, esas son de las falencias que hay que resolver. ¿No entiendes? Todo ese proceso que se lleva a cabo con la visita sorpresa y que ha rescatado y democratización del crédito necesita de otros elementos adicionales. Entre ellos, ¿cuáles? Prepararnos para contingencias como esta que son cíclicas. Óyeme una cosa, Gonzalo, oye esto, yo lo comentaba esta mañana antes de tú llegar. Oye, el director del INDI dijo en noviembre, tú lo viste, lo comentamos aquí, no siembren en la línea
en las zonas tradicionales arroceras. No lo hagan porque corren el riesgo de perder su dinero. Ahora dice, que 26,000 tareas. Se fuñeron. Sí. Pero es porque dice. Entonces, ¿quién diablo era que tenía que tomar? Para supervisar de que no ocurriera eso. Eso no ocurrió. Miren eso, miren. Esas son de las cositas, presidente. Eso se va a perder todo, ¿eh? Que ahí tenemos todavía situaciones que resolver. Para evitarlo ahora, ya van porque que si o cuántos millones, que hay que buscarlo. ¿Para qué? Para ir en ayuda de esta gente. Vamos a incorporar de la misma manera que nosotros hemos dignificado, porque se está dignificando. Señores, no tener posibilidad de un crédito, eso es terrible. Y para un productor, eso era impensable. Ya por lo menos los productores, desde el más chiquito hasta el más grande, tienen una ventana. Se le abrió una ventana con la democratización del crédito. Pero de esa misma manera, los pequeños y medianos productores de leche y de carne vacuna y de pollo y de todo, necesitan de esos almacenes para guardar comida para mayo, guardar pan para mayo. Es lo mismo. Mira, cuando a una gente le dice, todavía nos faltan 3 meses de sequía, son 2 meses. Y tú piensas lo fácil que es el ensilaje. 2 meses de sequía nos queda, dice Osiris. Tan fácil que es el ensilaje, señor. Vamos al ensilaje, vamos a ver cómo nos juntamos con esos productores y se le busca esa situación para que ellos tengan la posibilidad de contingencia. Porque uno de brega creer que una paca así de hierba que usted la ve seca, sí, que eso tiene, sí, conserva sus nutrientes. Sus nutrientes lo conserva. Seca. Porque lo único que hay que conservarla en lugar adecuado. Oiga, y esos para que el sol no la deteriore. Y esos productores de clima terrible en Europa, en la zona fría. No tienen que esperar. ¿Cuánto tiempo tienen que esperar? Todo el invierno. Todo el invierno se prepara. Y nosotros, que sí, no me vengan, no, pero eso es el desarrollo. Nosotros estamos encaminándonos hacia el desarrollo. Y tenemos que ir tomando pantalones largos en todo. No me vengan a mí y digan, no, pero eso es allá. Eso es esa gente que tiene. No. Vamos a pensar en grande. Y seguridad alimentaria tiene que ver con eso, por si se le olvida a alguna gente, eso. Seguridad alimentaria. Y la tranquilidad y la paz que deben tener nuestros productores. Ahorita te voy a plantear un tema para cerrar. Entonces esa reunión importante de ayer del presidente con el cuestión del agua, como tú dices, gabinete del agua. Perfecto. Sí. Pero ayer hubo una reunión importante también. Del agua y de la agricultura. Del ministro de Educación con los dirigentes del ADP. Yo solo quiero llamar la atención en este sentido. Y es que, muy bien, muy armoniosa la reunión, perfecto, muy bien. Incluso ahí veo una inversión importante, Pedro, que se va a hacer en educación, en las mochilas, cosas de los muchachos. Viene un año que va a ser con todo lo de la ley, perfecto. Y se comprometió una vez más el ministro a aplicar el asunto de los concursos por oposición para el personal docente en las aulas. Eso es importante también. Pero de la misma manera yo quiero que de allá para acá la ADP cumpla con lo suyo. Esos paros docentes tienen que terminar, erradicarse de una vez y por todas. Esos maestros que no se han incorporado, como hacen algunos médicos que no quieren cumplir horario, eso hay que continuar en eso. Preservar a los maestros de la calamidad, de cómo esa cooperativa sin control alguno. No, es una gran empresa para los que la administran. Todo ese tipo de cosas. Pero para la motivación de un dolor de cabeza para todos los maestros. Sí. Porque tienen libertad ancha de tomar prestado tanto como para después no le alcanza el sueldo ni para la comida. Ni para la comida. Son muchas cosas. Entonces yo quiero que esa armonía que se retoma
en un sector tan importante y vital como este. Una foto muy buena ahí vi al ministro Peña y con la... Este señor viene de administrar recursos grandes él sabe del eso. Estado, Sí. Tiene sensibilidad social sí, y tiene compromiso político un gran con gerente, su partido. Un gran gerente. Si lo quiere hacer ahí, bien, lo puede hacer bien. Lo demostró. Tiene los instrumentos. Sí, pero va a necesitar del concurso franco, abierto y comprometido de la Asociación Dominicana de Profesores para que sea un corredor de doble vía, para que exista ahí la reciprocidad en función de la calidad del desempeño docente y del desempeño de los muchachos. ¿Está bien? Vamos a ir a un cambio. Llegaron ya las muchachas. Mira, si no han llegado, yo quería rápidamente un temita que me motivó mucho. Tomando una agüita, hay que tomar agua. Y muchas. Mira, el amigo, que es un hombre que realmente hace reflexiones de fondo y que se preocupa por la sociedad dominicana, Adriano Miguel Tejada. Ese apuesta al optimismo. Mira, ese sí. Ese aporta. Ese aporta para el optimismo. Entonces él hace un aporte, sí, pero que debe debatirse hoy sobre el tema haitiano. Él dice que el problema haitiano es nuestro principal problema. Por supuesto. Pero lo plantea desde una vertiente que a mí me gustaría hacerle algunas observaciones. Ajá. Él dice que es nuestro principal problema y que al mismo tiempo nos reta a ayudarle a resolver a ellos. A los haitianos. A los haitianos. O sea, él no lo menciona como lo que... ¿Por qué de otra vertiente es nuestro principal problema? Miren cuál es el asunto. Es verdad, como dice, podemos ayudar a Haití. Y debemos ayudarlo. Sí. Pero nosotros no podemos hacer por los haitianos lo que ellos no pueden por sí mismos. Eso es verdad. Primera cosa. Sí, eso es la primera cosa. Segunda cosa, nosotros no podemos suplantar a la comunidad internacional, que es la que realmente tiene recursos. Claro. Somos una nación pobre. Y de entregarle a Haití una serie de infraestructuras, capitales, capacidad organizativa, gestión, que incluso se necesita. Que necesitamos aquí. Óigame. Entonces, ¿cuál es el principal problema haitiano para nosotros? El principal problema haitiano para nosotros es que con una frontera porosa de 390 kilómetros de extensión, con un pueblo necesitado de cualquier mecanismo que le permita la sobrevivencia, nosotros tenemos la masiva violación de la frontera de contingentes humanos que vienen a emplearse a cualquier precio y que han deteriorado el salario, principalmente en todo el sector agropecuario del país. Ustedes se acuerdan cuando nosotros decíamos que un cosechero, un productor de arroz, que un trabajador agrícola arrocero dominicano ganaba 400, de eso hace como 20 años, ganaba 400 pesos por jornada y se le consideraba un hombre bien pagado? Y eso iba en ascenso. Y se le consideraba además un trabajador agrícola especializado, porque es verdad que lo que es eso y el cultivo del tabaco, eso es para gente que conozca de eso, que tenga cultura de origen. Eso no es a cualquiera que se le puede improvisar. A esa gente eran 400 pesos diarios cuando 400 pesos diarios compraban. Sí. Tenían poder de compra. Poder de compra, sí. Miren, eso lo hace un haitiano por... Es más, ya ni los 400 pagan. Desplazaron a todos esos cosecheros. Se han puesto haitianos que no saben mucho, pero algo hacen parecido. Y lo mismo pasa en muchísimas otras actividades agropecuarias. Los hay ordeñadores, los hay sembradores, los hay cultivadores, los hay colectores, los hay como usted lo pida, por el salario que sea. Entonces, lógicamente, eso ha espantado, aunque ha deteriorado un poco la calidad de la producción, pero ustedes saben muy bien que si usted aplica y mejora variedad y cosas, usted compensa con una falta de cultura. Pero
hemos deteriorado el salario del campo y hemos desplazado a la mano de obra dominicana especializada del campo. En detrimento de la calidad. Ni recogedores de café. En detrimento de la calidad, de la construcción. Ya no aparecen ni recogedores de café, ni desgranadores de cacao. No. Ya no aparecen en el campo. Los haitianos Pues, no saben. ¿por qué no van a cobrar lo que Y nuestros cobraban hace 20 años? No no alcanza para comer. Nuestros amigos de los haitianos no saben de eso porque ellos no siembran. Pero pues, ¿qué van a sembrar? Entonces, mira. Ni construyen. Esa es una cosa. La otra. Ellos no saben de eso. La otra. Tenemos que ir. Por esa frontera pasa todo tipo de animal que se le ocurra. Y está el cerdo lleno de fiebre porcina africana. Y el perro de rabia. Y tú sabes lo que pasa con esos cerditos, ¿verdad? Y las vacas con brucelosis, que nunca han visto una medicina en su vida. En su vida, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema haitiano para nosotros es que mientras esa situación persista, nosotros no vamos a salir por más que esfuerzo que hagamos, no vamos a salir de su desarrollo. Ese es el problema haitiano. Así es. Y nosotros no podemos hacer por ellos lo que ellos no pueden por sí mismos, ni tampoco la comunidad internacional. No nos alcanza para eso. Sí. Entonces eso está bien. Tenemos que colaborar, contribuir en todo lo que nos sea posible, pero no más allá. Todo ese esfuerzo que sacrifique aquí lo que se necesita aquí, Pedro, para resolver nuestro problema. Todo ese esfuerzo, no es verdad. Todo ese gran esfuerzo que hacen esos haitianos para sobrevivir aquí o en cualquier otro mundo. ¿Usted se imagina? Ellos además deberían hacerlo, pero deberían hacerlo mala costumbre de todo tipo. De todo tipo, mala costumbre. Se orinan en la calle, defecan en la calle. Porque entonces ahí ya te van a agarrar y te van a disparar no, voy a decir, de mala manera. Voy a seguir. ¿Sigo? No, ya, déjalo ahí. Vamos a una pausa y volvemos. Un día más para agradecer a todos ustedes por su sintonía. Las informaciones están a la orden del día. Por eso te presentamos las noticias internacionales. Nominada al Nobel de la Paz, la joven activista sueca Greta Thunberg, la adolescente voz prominente en la lucha contra el cambio climático, ha sido nominada por un grupo de diputados socialistas noruegos. Consideran que la amenaza climática es una de las principales causas de guerra y conflicto, y el movimiento de masas que ha impulsado Greta es una contribución importante para la paz. Greta ha respondido sentirse muy orgullosa y agradecida. La adolescente ha inspirado un movimiento juvenil que ha denunciado ante la Eurocámara la inacción de los gobiernos respecto al cambio climático. Tras sus intervenciones en la cumbre del clima de la ONU, en el foro de Davos y ante el Parlamento sueco cada viernes, Greta es un ejemplo para muchos jóvenes en diversos países. Hoy está convocada una huelga internacional en defensa del clima. El número de personas que han solicitado asilo en la Unión Europea vuelve a caer. El año pasado, los Estados miembros registraron 580,000 solicitudes, un 11% menos que en 2017. Según datos de Eurostat, Siria sigue siendo el principal país de origen, mientras Alemania es el que más solicitudes ha recibido. En España, las peticiones de asilo proceden sobre todo de Venezuela. Spotify ha presentado una denuncia contra Apple ante los reguladores antimonopolio de la Unión Europea. El servidor de música se queja de que la compañía estadounidense ha introducido una serie de normas en su App Store que limitan las opciones del consumidor. Más concretamente, denuncia la existencia de un impuesto del 30% que encarece su producto frente a la competencia de Apple Music. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovannis Ramírez. No se muevan, que en el segundo bloque viene Diario Espectáculo. No se lo pierdan. Ahora pasamos a unos comerciales.